A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos contentos por los que quieren conocer la verdad. Como le hemos dicho y lo repetimos, nosotros no gritamos ninguna religión. No somos ni mormones, ni adventistas, ni católicos, ni pentecostales, ni bautistas. No, nosotros somos del Señor, nada más. La religión es lo que ha traído tanta pérdida y descontento en el ser humano. Nosotros no tenemos que agradar a ningún hombre aquí en la tierra para hablar la palabra. Somos libres para hablar la palabra de Dios. El único temor es Dios, nuestro Padre. Y buscamos su venia para poder hablar en nombre de Dios. Por eso les decimos que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en la persona del Señor Jesús les hablamos la palabra de la Biblia a ustedes, sin intermediarios. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Gracias, hermano. Muy contento, como ya se ha dicho, de volver a encontrarnos con la bendición de poder traer un nuevo programa. Y el programa de hoy es un programa muy interesante. Muy interesante. Además toca un punto que está muy de moda, por llamarlo de alguna manera. Quizás ha estado de moda desde que el hombre existe, digamos, sobre la tierra, pero en estos días parece ser que estuviera más intenso, por lo menos esta enseñanza, o esta idea, este pensamiento. Así que bienvenidos, acompañarnos, esperamos que al final del programa hayan crecido en algo, nos hayan acompañado en este camino de crecimiento, de aprendizaje sobre la palabra de Dios, que no tiene fin. Vamos a hacer estos programas mientras el Señor nos siga bendiciendo, mientras estemos aquí y podamos seguir haciéndolo, porque nunca vamos a terminar. Cada día tocaremos un tema distinto, cada vez tocaremos un tema, puede ser contingente, otros son doctrinales, pero siempre vamos a estar trayendo algo nuevo. Y también en eso a ustedes les pedimos que participen cuando les decimos que nos escriban, para que nos digan qué tema les gusta o qué les gustaría que desarrolláramos, qué tema quisieran saber, conocer más en profundidad, tienen alguna duda. Bueno, en la medida de lo posible vamos a ir entregando estos programas con esas respuestas. También, como siempre les decimos, los invitamos a que compartan libremente estos programas sin restricciones. Háganlo llegar a las personas que ustedes quieran bendecir. No se equivoquen, queridos amigos hermanos. Yo también he cometido ese error de pensar, no, a esta persona puede no interesarle. Y después uno se da cuenta que sí tenía interés, sí necesitaba conocer al Señor. Así que, bueno, ahí están. Los programas están a su disposición. Y en un momento más, como ya saben, vamos a ir a la lectura bíblica. Así que los invitamos desde ya, quienes tengan sus Biblias a mano, que las tengan para que puedan acompañarnos ahí. Y un lápiz y papel para que tomen nota. Siempre hacemos esta recomendación porque sabemos que es útil. Bueno, y quienes vayan conduciendo, quienes estén ocupados con sus manos en otras actividades, pongan atención al programa porque el programa de hoy no va a terminar sin haberles dejado algo. A lo mejor van a darse cuenta de que están por el camino, no sé si decir, mis hermanos, yo sé que están por el camino recto, pero tal vez están dando curvas y vueltas, alargando el camino cuando el camino derecho es el mejor. Que el Señor los bendiga entonces y vamos ahora a la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar con la lectura y lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 32, el versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto.
Y el Salmo 100, versículo 5 agrega: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Y vamos a continuar ahora en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, los versículos 17 al 31. Hablando de Dios, dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con su cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y continuamos leyendo en el capítulo 43, los versículos desde el 11 hasta el 15, dice la palabra: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Y en el capítulo 44, los versículos del 1 al 8, que nos hablan de que Jehová es el único Dios, dice la palabra: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: Yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y en el capítulo 45, los versículos 5 hasta el 10 dicen: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone,
que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y prodúzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Y en el mismo capítulo, los versículos 22 y 23 dicen: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en el capítulo 46, los versículos 8 al 13 dicen: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vamos a trasladarnos ahora al Nuevo Testamento y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan. Y vemos que en el capítulo 1, el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos ahora siempre dentro del Evangelio de San Juan al capítulo 8 y vemos los versículos del 31 al 38. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y si saltamos al capítulo 14, vemos que el versículo 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Continuamos en el capítulo 18, los versículos 37 y 38 dicen: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, los versículos del 16 hasta el 34. Dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Continuamos ahora en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos del 7 hasta el 12, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 14 al 16, hablando del misterio de la piedad, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en la misma carta, en el capítulo 6, los versículos desde el 3 hasta el 7 dicen: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2 nos dicen: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, los versículos del 10 hasta el 12, que dicen: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, hermanos. Hemos tenido una lectura bastante extensa el día de hoy, pero el contenido ha sido importantísimo. Sería bueno si pueden volver a repasarla, sobre todo que habla de qué es la verdad. Hay personas que sostienen que la verdad no existe. Bueno, de eso se trata el programa de hoy. Vamos a hablar sobre el relativismo, ya lo saben. Pedimos al Señor que bendiga toda la palabra que hemos leído, que podamos comprenderla, que podamos entenderla, que nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos realmente entenderla, porque la palabra de hoy ha sido una palabra muy fuerte, muy importante. Si el Señor en su infinita misericordia nos da la sabiduría, vamos a poder hacerla parte de nuestra vida y de esa manera llevar la vida que el Señor quiere para nosotros mismos, para ser la luz para los demás y por supuesto para el agrado del Señor. Bien, queridos hermanos, vamos entonces ahora a continuar con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, amigos y hermanos, nuevamente frente a la palabra de Dios, con una gran responsabilidad frente a Dios y frente a ustedes de hablarles la verdad. En realidad, nos damos cuenta que en las religiones no se habla la verdad. Y hoy día queremos tratar un tema muy serio que yo le llamaría el cáncer de la sociedad. El cáncer de la sociedad, y es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Bueno, este es el cáncer que tiene todo ser humano en esta época. El relativismo es que no hay ninguna verdad segura, todo relativo. Ahora, podría hacer un programa sobre la nueva era, que ellos están casados con el espiritismo, diabólico 100%. Que ellos dicen que todo es Dios. Una flor, una mesa, una silla, una piedra, todo es Dios. ¿Se dan cuenta ustedes al estado que ha llegado el ser humano por causa del pecado? Bueno, la Biblia nos dice que todo el mundo está bajo Satanás. Y hay cosas realmente en el relativismo que causan hasta vergüenza. Por ejemplo, si Dios dice que no hay que mentir, ¿qué dice el relativismo? No, si uno puede decir una mentira blanca para salir de un problema. ¿Te das cuenta? Pasa por encima lo que Dios dice para poner sus ideales. Ese relativismo. No, si no es tan grave, yo creo que al final Dios a todos nos va a perdonar. Ese relativismo es un engaño satánico. Y por esto queremos hablarle de ello. Creo que vamos a hacer varias enseñanzas sobre esto. Luego hablaremos del relativismo moral. Y les va a sorprender realmente eso. Pero el relativismo habla de que ojalá todos nos uniéramos y fuéramos uno, porque todos creemos en el mismo Dios. ¡Qué engaño más satánico! ¡Qué engaño más satánico! No, ¿por qué no nos juntamos y no peleamos, no discutimos? Yo no peleo con nadie. Yo solo les pongo la palabra de Dios. No tengo discusión con nadie, menos las cosas de Dios, que no se debe pelear. Quiero decirles una cosa. Tú conoces que el agua, la composición que tiene es H2O, ¿no es cierto? Es lo único que tiene. Ahora, si tú le quieres componer H4O, es
es tu problema, pero va a seguir siendo H2O. Si tú quieres cambiarle H6O, es tu problema, pero eso no va a cambiar la pureza del agua, que es H2O. El relativismo no puede ir contra eso. No. Bueno, la fuerza de gravedad. Tú sabes lo que es la fuerza de gravedad. Me imagino que sí, que si tú sueltas un lápiz y una piedra se va a ir directo al suelo, porque hay fuerza de gravedad. En el espacio no lo hay. Imagínate que tú dijeras, no creo en eso yo. Me opongo a la gravedad. No existe. Y se sube a un edificio de 4 pisos y se lanza. ¿Tú crees que porque él no cree en la fuerza de gravedad no va a caer al suelo? Se va a matar. Se va a matar. Piensa un poco en lo que te estoy diciendo. El hecho de que el ser humano no quiera creer a Dios, no quiera aceptar las leyes de Dios, no quiera someterse a la enseñanza del Señor Jesús, ¿tú crees que no va a traer consecuencias? ¿O que va a rebajar la santidad, la justicia de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces el relativismo, ¿qué ha hecho? Ha traído mucho daño a esta sociedad. Y el engaño de la religión, el engaño de los pastores, el engaño de los líderes religiosos es el relativismo, que te hace creer que todo está bien, que no te preocupes, que si estás bautizado, si estás en una iglesia, estás dando el diezmo, todo va a andar bien. ¡Qué engaño! ¡Qué canallas! ¿Qué cuenta le irán a dar a Dios? Bueno, tú sabes que el relativismo dice que todo es igual. Todas las religiones son iguales, pero nosotros no tenemos religiones. Tenemos una relación con Dios diario. No profesamos ninguna religión. No como algunos dicen la iglesia adventista aquí, la iglesia bautista allá. Nosotros somos presbiterianos acá. Nosotros somos pentecostales. Escuché el otro día una canción de la iglesia pentecostal. Doy gracias a Dios de ser pentecostal. Pero si no tiene Cristo, va a terminar en el infierno. Yo doy gracias a Dios de ser hijo de Dios, de haber nacido de nuevo por la medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz, por ese sacrificio que Él hizo por mí. Esto yo doy gracias. Ahora, no hay autoridad en la Biblia para que la gente declare cosas. El otro día escuché a una mujer declarar: declaro que mis hijos sean profetas, que mis hijos les sirvan a Dios. La intención es buena, pero ¿dónde sale que tenemos que declarar tales cosas? Es como darle una orden a Dios. Que no somos nada, somos menos que nada. El relativismo, como dije, ha traído mucho daño a esta sociedad. Bueno, quiero decirte que tú sabes que se habla del sexo seguro. No es cierto. En el relativismo, sexo abierto, que todos podemos hacer el sexo en cualquier parte, con cualquier persona, para eso hay condón. Pero quiero decirte que el condón no es seguro para el SIDA, porque tiene unos orificios chiquititos el condón que igual pasa. Porque todo esto es dinero para los grandes empresarios que han creado esto. Es un engaño. ¿Cómo nos engañan? Si todo está bien, el relativismo dice no, si está todo bien. ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? ¿Qué país no tiene problemas hoy día? Y dicen está todo bien. Mentira. Mi amigo, mi hermano, el relativismo es el cáncer que ha traído a esta cultura que estamos viviendo. Y qué pena que el ser humano lo acepte. Es una lástima. Porque tú le hablas a una persona del Señor Jesús, no, yo creo que usted es muy fanático. ¿Te fijas? El relativismo es lo que hace. Y esto no es nuevo, amigos. Esto viene de la creación, de cuando Dios puso al primer hombre en el huerto de Edén. Cuando le hizo, los creó inocentes del pecado.
que andaban desnudos y no se avergonzaban porque no sabían lo que era pecado. Eran inocentes. Y Dios les dijo, no coman. Todos los árboles pueden comer, pero de este no comerán. ¿Y qué pensó Eva? No, yo creo que, como el diablo le dijo que podíamos ser como dioses, yo creo que no va a pasar nada y vamos a pasar a otra dimensión. Y desobedecieron a Dios y reconocieron que eran pecadores, porque habían desobedecido a Dios. La gente habla que era una pera, que era una manzana, sí, no importa. Lo que importa es la desobediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que la gente hoy día no se da cuenta. Que esta iglesia es igual, que este otro es igual, no. Es la desobediencia a Dios. Por esto te hemos dicho, querido amigo, si tú estás en alguna religión y no te hablan del pecado, no te hablan del juicio venidero, no te hablan de la cruz de Cristo, de la muerte que el Señor hizo a tu favor, no te hablan del lago de fuego, no te enseñan de Satanás, arranca de esa religión. Porque esos son los falsos maestros que se visten de oveja pero son lobos rapaces. Mi amigo, hay un antagonismo grande entre el mal y la palabra de Dios. Pero Dios va a ganar, siempre. Estamos en el lado ganador, porque tenemos a Dios, que venció a Satanás cuando resucitó de entre los muertos y le quitó todas sus armas. Y ese triunfo nos pertenece a quienes hemos aceptado al Señor Jesús en el corazón y somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, quiero decirles que también una de las cosas terribles en el relativismo de que los gobiernos en muchas partes del mundo hablan de ampliar el derecho matrimonial, casando a los homosexuales y a las lesbianas, que no las casan, porque cuando se casan es un hombre y una mujer que procrean, se juntan, pero no se casan. El casamiento es para un hombre y una mujer, como Dios lo estableció, no para dos mujeres ni dos hombres. El relativismo, mira dónde hemos llegado. Yo recuerdo cuando era niño, esto no se hablaba, no se comentaba. Que habían homosexuales, sí, que había lesbianas también, pero era muy oculto. Pero hoy día llega a dar pena como los padres, escúchame, los papás, en la televisión dice, bueno, yo tengo un hijo que es homosexual como con orgullo. Yo tengo una hija y como con orgullo. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde ha llegado la corrupción? Nos estamos convirtiendo en un Sodoma y Gomorra. Doy gracias a Dios por su gran paciencia. Doy gracias a Dios por su gran misericordia para con nosotros y su compasión. Y cuando habla el gobierno de ampliar el derecho matrimonial, incluye a la lesbiana y a los homosexuales. ¿Cómo puede hacer esto el gobierno? Bueno, presionado por los homosexuales, por cierto. Es como que el gobierno sacara una ley que las vacas vuelan. Las vacas de aquí en adelante van a volar. ¿Irán a volar las vacas? No, pero él lo sacó porque se le ocurrió al gobierno sacarlo. O como que los burros pudieran volar. Que tengan alas. Mi amigo, no te das cuenta de la estupidez. Ahora, ¿cuántos gobiernos hay que han aprobado el aborto? Matar a los más débiles, asesinarlos. El relativismo le da derecho a la mujer para decidir si lo quiere tener o no. ¿Cómo? ¿Cómo le da derecho? ¿De dónde? Damas, ustedes, señoras o señoritas que están escuchando, ustedes han sido tan bendecidas por Dios que pueden traer vida al mundo. Nosotros no podemos hacerlo, pero ustedes sí. Son el medio que Dios usa para procrear este mundo y para que, como cuando comenzó con Adán y Eva. Si vas a un médico y te dice tu hijo viene con problemas, abórtate, no lo hagas. Yo recuerdo, una dama fue al ginecólogo y le dijo, tu guagua viene con problemas, va a salir enfermo.
Abórtate. Ella dijo, no voy a abortar. Y no abortó. ¿Y puedes creerme que esa criatura nació normal y llegó a ser reina de la belleza cuando llegó a tener 18 años? ¿Por qué hacerle caso a los hombres? Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mi amigo, vamos a hacer una enseñanza sobre el relativismo moral, como dije. El relativismo religioso, el relativismo en la iglesia. Para que ustedes vean con sus propios ojos, escuchen con sus propios oídos lo que el diablo está haciendo. Todo es igual. No hay ninguna verdad que sea verdad. Qué mentiroso más grande. Es verdad. No existe verdad en la religión, no existe verdad entre los hombres, no existe verdad en la sociedad. Solo Dios es la única verdad fundamental. Su palabra es la verdad. Nosotros tenemos lo más poderoso que hay en esta tierra y es la palabra de Dios. Ahora, te quiero decir que la verdad sobre la procreación, ahí se mete el relativismo. ¿Y qué dice? Que un feto no es persona hasta que no llegue a los 5 o 6 semanas. ¿Quién lo dice esto? El relativismo. ¿Y qué dice Dios? El día que el óvulo con el esperma se junta, ya es una persona, porque Dios da el aliento de vida. No es que el hombre se junte con la mujer y se junte el esperma con el óvulo y se crea. No, Dios da la vida. Él dice, yo doy la vida, yo la quito. Dios es el que da la vida. No eres tú ni yo. Y los médicos hasta el día de hoy no se pueden explicar cómo es posible que dentro del vientre de una mujer se creen los huesos. No tienen explicación. El poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sabes cuál es la parte más segura de una criatura? El vientre de una madre. Y allí los asesinan. Y allí les quitan la vida. Y allí los hacen abortar. Oh, mi amigo, esto me saca a veces del quicio, ¿verdad? ¿Verdad? Me acuerdo que Lenin decía a sus partidarios comunistas, mientan, que al final se va a convertir en verdad. Qué pena. Comunistas que no creen en Dios, que no aceptan a Dios, que no tienen justicia, no saben lo que es justicia, que le dicen a todos que quieren que todos seamos igual. Mentira. ¿Por qué no reparten sus riquezas con los pobres ellos? ¿Por qué no reparten sus propiedades con los pobres? ¿Por qué no venden sus autos y se los dan a la gente que necesita? Ah, porque ya es otra cosa, le está tocando sus intereses personales. ¿Se dan cuenta? Abran los ojos, por favor. Abran los ojos. ¿Qué podemos hablar de la eutanasia? ¿Tocante al relativismo? No, si una persona ya que pasó su edad hay que sacarle las máquinas e inyectarle algo para que se muera tranquilo, en paz. El relativismo dice esto, Dios no dice esto. Es Dios quien da la vida, es el que la quita. Nosotros no tenemos ninguna autoridad en eso. Es un crimen dulce. Es un crimen asistido. Eso yo lo llamo un crimen asistido. Mi amigo, el relativismo ha hecho tanto daño. La eutanasia, no, estos viejos ya son inútiles, hay que poner inyección nomás y hay que sacarle las máquinas. Así habla la gente. No, este viejito hay que irse ya. Y en Holanda ya está la ley que tú puedes poner inyección a quien tú quieras y quitarle las máquinas a quien tú quieras. Qué pena. Crimen asistido. Ese es un crimen asistido. Qué pena, en verdad. Bueno, hay cosas que no podemos discutir. La electricidad. ¿Tú puedes discutir la electricidad? ¿Podemos meterla al relativismo y decir, no, la electricidad es igual que cualquier cosa? No. Toma 2 cables, positivo y negativo, y vas a ver lo que te va a pasar. No se puede meter al relativismo eso. No podemos hacerlo. Ahora,
La duda que tienen muchas personas es que, ¿verdad que existe Dios? Sí, mi amigo. Dios nos ha creado, hombre y mujer, con aquella ansia en nuestro corazón de buscar un ser superior que es Dios y es verdadero. Todos los textos que lo leyó nuestro hermano, que no vamos a alcanzar a recorrerlos, que me gustaría dejar un programa para continuarlo, habla que hay un solo Dios de verdad y que las naciones son menos que nada a sus ojos. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, infinito, glorioso, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, lleno de gloria, que no cambia, no tiene mudanza ni sombra de variación. Un Dios que no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, nos dice la palabra de Dios. El relativismo es una gran mentira satánica. ¿No he escuchado por ahí decir que al final Dios nos va a perdonar a todos, incluso al diablo? ¿Cómo puede ser esto? ¿No has escuchado por ahí que si tú te mueres vas a ir al purgatorio a purgar tus pecados y después te vas a purificar para entrar al cielo? ¿Pero dónde sale esto en la Biblia? Esto es diabólico, esto es del Satanás. El relativismo lo ha creado en el diablo. Mi amigo, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, y no hay nada entre eso y otro. Terrible, ¿verdad? Terrible lo que estamos hablando. Bueno, agradezco a Dios por el dolor, por sentir dolor. ¿Sabes por qué? Es una bendición de Dios. Imagínate tú que no sintiéramos dolor cuando nos apretamos con una puerta los dedos y nos cortáramos el dedo y no sintiéramos dolor. ¡Qué trágico! O que nos cortáramos con un cuchillo y no sintiéramos nada. ¡Qué terrible! ¿Sabes? En la lepra pasa eso. Las personas leprosas con lepra se les cae una oreja, se les cae un pedazo de nariz y no sienten dolor. ¡Qué trágico! ¡Qué terrible! Agradezco a Dios por el dolor. ¡Qué útil es! ¡Qué útil es! Tú sabes que si tomas cable de electricidad pelado te va a dar la corriente y te va a afectar el cuerpo, te puede matar. Mira qué lindo sentir dolor. Es una bendición de Dios que podamos sentir dolor. Escuché un dicho que decía: las espinas pinchan cuando las pisan, no cuando las besas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso lo dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay cosas en que un hombre no puede negar. La naturaleza sin Dios no existe. Te lo digo al tiro. Es cosa de mirar el sol cuando sale en la mañana, todo el día, y se pone en la tarde cerca del mar. Y el otro día tú sabes que va. ¿Quién controla eso? ¿Hay alguien que lo controla? Dios. Dios. Te podría citar miles de pasajes. Que Dios creó la nieve, que Dios creó el hielo, que Dios creó el granizo, que Él hace cosas que nosotros no llegamos a entender por nuestra humana debilidad. La gente nos acusa que somos intolerantes. Bueno, somos intolerantes con el pecado. Sentimos amor por nuestro prójimo, pero no con el pecado. Dios es intolerante con el pecado. Dios es intolerante con el homosexualismo. Dios es intolerante con el lesbianismo. Dios es intolerante con las injusticias, con los robos, con los abusos. Por eso les digo, la matriz de una mujer es el absoluto refugio de una criatura. Y allí lo matan. Qué pena. ¿Cuántos millones de niños han muerto? ¿Sabes tú, mi amigo, que nadie tiene derecho a matar a otro? Solo Dios tiene el derecho de dar vida y quitarla. Es la prerrogativa de Dios. Y ese derecho no se está respetando en el día de hoy. ¿Sabe, querido amigo, hermano? El relativismo es algo tan triste. Es algo tan triste. Cuando nuestro hermano lo oyó en Isaías 40 y el verso 17, ¿ya? Allí dice: como nada son todas las naciones delante de Él, de Dios, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Qué es lo que es nada? ¡Nada!
¿Cómo personas inteligentes, sabias, pueden pensar que este mundo se hizo de la nada? Pero si nada es nada. Piénsalo. ¿Qué es nada? Nada. Pero aquí dice Dios que considera menos que nada. Bueno, el 22 dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿No es sabio? ¿No has sabido? ¿No has oído que los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga el Señor, ni se cansa y no se decae, porque es Dios soberano. No sé el Dios que tú te has imaginado, porque la gente se ha imaginado dioses, pero no es el Dios de la Biblia. La gente se convierte en idólatra porque era un Dios que ellos se han imaginado, nada más. Mira, en el Nuevo Testamento creo que hasta ahí voy a alcanzar a llegar, pero me gustaría hacer otro programa, otra enseñanza sobre el relativismo, porque no alcancé a terminar. En los Hechos 17, donde leíste con nuestro hermano, del versículo 16 al 38, Pablo se quedó en Atenas y vio cientos de dioses, de imágenes, pero había una que se decía al Dios no conocido por si se le escapara uno. ¿Tú sabes cuántos miles de dioses tienen en la India? Que me da pena escuchar y ver aquellas cosas. Y aquí está el relativismo. Esta gente, los atenienses, lo único que les interesaba escuchar algo nuevo, que no hubieran escuchado. Relativismo. Si esto viene del comienzo. Cuando nació Caín y después Abel, Dios le había dicho que para acercarse a Dios tenían que acercarse matando un corderito. Eso le había dicho Dios. Y se lo dijo a Adán, se lo dijo a Caín y se lo dijo a Abel. Bien, cuando llegó el tiempo de acercarse a Dios, cada uno de los dos hizo un altar. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Caín sabía que tenía que llevar un corderito para ofrecerlo a Dios por sus pecados. Abel lo hizo, pero Caín pensó, aquí está el relativismo, ¿te das cuenta? No, yo pienso que si yo le ofrezco lo mejor, lo primero de mi sacrificio, las papas, los tomates, lo mejor de lo mejor, si se lo ofrezco, tendrá que aceptarlo. Este es el relativismo. Nuestro razonamiento, que está embotado por el pecado y por el diablo. Y ya sabemos que cuando se acercaron a Dios, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio de Abel, que era conforme al mandamiento de Dios. Y de allí en adelante están la división de la salvación por obras y la salvación por gracia. Abel fue aceptado porque ofreció una víctima inocente. Y eso apuntaba a la muerte de Cristo, que Cristo murió una muerte inocente, no hizo pecado, no hubo maldad ni engaño en su boca, pero Él murió por ti y por mí, mi querido amigo. Una muerte sustitutoria. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, no se le hizo justicia. El relativismo. Caín pensó que si él ofrecía lo mejor de él tenía, Dios tenía que aceptarlo, pero Dios no había dicho eso. Es como hoy día. La gente piensa que teniendo un santito, una virgen, podrá ir a Dios y acercarse y Dios tendrá que escucharlo. Pero ¿dónde sale esto en la Biblia? ¿En el corazón del hombre nació esto? ¿En el corazón de Satanás? Mi amigo, me da tanta pena escuchar a hombres que afirman que María se fue viva al cielo, que es la mediadora, pero en la Biblia en ninguna parte sale. María estuvo hasta cuando vino el Espíritu Santo y de ahí no la encontramos nunca más. ¿Pablo habló de ella? Nunca. ¿Pedro habló de ella? Nunca. Santiago, Jacobo, Judas, nadie habló de ella. ¿Cómo podemos aceptar una mentira tan grande como creer? ¿Cómo creer que María es mediadora cuando Dios dice que ha puesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre? ¿Te das cuenta, mi amigo? El relativismo
No, si toda la religión al final van a llegar a Dios. No te equivoques. No te equivoques. No, si toda la gente cree en Dios. Mi amigo, el diablo también cree en Dios y no es salvo. No tiene vida eterna. Fíjate tú, ¿has pensado en eso? La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. No podemos confundir el deber con el deseo. Eso es relativismo. Tenemos un deber moral frente a Dios, obedecer su palabra. La carne no lo desea hacer. No, yo tengo deseo de hacer esto y esto. Y piensa el ser humano que él puede hacer lo que él quiere, lo que se le venga a la mente, y Dios tiene que aprobarlo. Ese es relativismo. Mi amigo, hicimos una enseñanza tiempo atrás que le pusimos por nombre Yo pensaba. Yo pensaba. Y hay millones de seres humanos en el infierno hoy día que pensaban. Yo pensaba que al final iba a ir al cielo. Yo pensaba que si estaba en la religión iba a ir al cielo. Yo pensaba que si me bautizaba iba a ir al cielo. Yo pensaba si confiaba en el pastor, en el cura. Mi amigo, solo Dios tiene la verdad y nos pide confiar en Él, en su palabra, no en los hombres. Todos no somos hijos de Dios. La Biblia declara que todos los que recibieron al Señor Jesús, los que lo tienen en el corazón, se pueden llamar hijos de Dios, no otros. No otros. Y cuando Pablo está aquí en Atenas y les habla, y cuando les habla más adelante que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, se refiere al Señor Jesús. Y Dios manda ahora a todo ser humano, no importa quién sea un presidente, un hombre que tenga lleno de medallas el pecho, arrepentirse. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaran y otros decían, ya te vamos a oír otra vez. El relativismo. Mi amigo, estoy convencido de que al ser humano no le gusta que le abren con la verdad. Nosotros los cristianos amamos la verdad en lo íntimo, pero nos mienten en el supermercado, nos mienten en el colegio, nos mienten en la universidad, nos mienten en los hospitales, nos mienten los doctores, nos mienten los carabineros, nos mienten los militares, nos miente el gobierno, nos mienten todos. La única parte que tenemos que volvernos es a Dios. Él no puede mentir. Si Él dice que si tú te arrepientes, si tú le entregas tu vida al Señor y le pides perdón por tus pecados y acepta que Jesucristo murió por ti en la cruz, que ya solucionó el problema de tus pecados, Él te va a salvar, perdonar y te va a dar la vida eterna. Si lo haces de corazón, es porque así lo va a hacer. La Biblia declara que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa las experiencias que hayas tenido. Escuché una experiencia tan ridícula el otro día de una señora que porfiaba que ella tenía la vida eterna. A lo que le preguntó el interlocutor, ¿y cómo sabe usted? Bueno, porque yo era una drogadicta, era una perdida, era una cochina y todo lo demás. ¿Y cómo hizo para tener? Bueno, llamé por teléfono a Jesús y Él me salvó y me perdonó. ¿Te das cuenta, mi amigo? ¡Qué ridiculez! No te quiero decir que si tú te doblas tu rodilla en cualquier parte y clamas a Jesús y le pides salvación, que Él no te la va a dar. Sí te la va a dar. Dice que Él no rechaza a ninguno que va a Él arrepentido. Mi amigo, ¿conoces a Jesús? ¿Tienes la vida eterna? ¿Sabes que si te mueres esta noche irás al cielo? ¿Lo tienes como seguridad? Si eres una persona relativista me dirás, no, eso después se ve. No. Un joven me dijo hace poco, le pregunté si tenía la vida eterna. ¿Sabes qué me dijo? Después que me muera lo voy a saber. No, le dije yo, será demasiado tarde. Es hoy. Dios dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mi querido amigo, el Señor bendiga su santa palabra y que puedas tomar esto como seriedad. El Señor les bendiga. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de otra enseñanza de la palabra de Dios y nos gustaría
que ustedes acudieran a la cruz de Cristo y le rindieran su vida para tener la vida eterna y ser salvos y vivir felices. El Señor les bendiga. Bien, yo me despido también, hermano, muy contento de haber podido llegar con este programa tan importante que esperamos haya sido bien comprendido, porque sabemos que el tema del relativismo no es menor. El relativismo, como ya dijo mi hermano, ha causado mucho daño en las personas, mucho daño en la iglesia, y aparta a las personas de Dios con mucha facilidad. Pero nosotros tenemos la obligación de revelar esto. Nosotros no estamos enojados con nadie ni queremos molestar a nadie, pero estamos diciéndole a la gente que tenga cuidado, porque no le están diciendo la verdad. La verdad, si alguien pregunta, como preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Dios es la verdad. El Señor nos ha dejado sus normas, nos ha dejado las cosas absolutamente claras. Nosotros hemos buscado la quinta pata al gato, buscando cómo pasar esto por alto, porque nos incomoda lo que el Señor dice, porque yo quiero hacer otra cosa, pero el Señor me dice que no la haga, y entonces hemos inventado, obviamente que usando, digamos, el conocimiento que nos entrega el maligno, ¿cierto? El enemigo que entrega a la humanidad, le da sabiduría, una sabiduría que solamente es para su propia destrucción. El hombre inventa cada día y de su propia concupiscencia. No podemos echarle tampoco toda la culpa a Satanás. El hombre de su propia maldad, de su propia concupiscencia, inventa todo lo que sea ir en contra de la voluntad de Dios. Y así está el mundo. Porque si uno dijera, bueno, el mundo se apartó de Dios, pero el mundo está bien, bueno, daría que dudar. Pero hermanos queridos, miren cómo está, miren cómo están las familias, miren cómo están los países, miren cómo está la pobreza, ricos que ya no se pueden gastar el dinero ni aunque tuvieran 500.000 vidas, y pobres que apenas tienen que comer. Así está el mundo, hermanos. El mundo está terrible. ¿Por qué? Por la maldad del corazón humano. Y si nosotros más encima le agregamos esta maldad del relativismo, la verdad es que verdaderamente es para dudar de la inteligencia humana, ¿no? ¿Tan ciegos estamos, hermanos? Bueno, pero el Señor tiene una solución a esto, y que es su palabra, enseñarnos su palabra. Por eso, todos los cristianos tenemos la obligación de leer la palabra de Dios, pero no hacerlo por obligación, sino hacerlo como una necesidad. Yo siempre les digo, hermanos queridos, si ustedes no sienten hambre por conocer la palabra de Dios, preocúpense de verdad. A lo mejor no son salvos, a lo mejor ustedes creen que lo son, pero no lo son, porque así como tienen necesidad todos los días de comer alimento para el cuerpo y les dan ganas, ¿no es cierto? De repente les dan ganas de comerse una cosa rica, o por último porque tienen hambre y quieren comer algo para satisfacer el hambre. ¿Por qué no han de tener hambre con el Espíritu? El Espíritu también nos dice que quiere alimentarse, que quiere saber más. Cuando escuchan estos programas, ¿no les quedan ganas de pucha, que se hizo poco y que me gustaría saber más? Bueno, pregúntenselo, queridos hermanos. No importa que seamos pocos, lo importante es que seamos de la manada pequeña que habla el Señor Jesús. Aquí no buscamos grandes audiencias, hermanos queridos. De hecho, nunca la vamos a tener, porque lo que hablamos no es agradable, no es para agradar a las personas, es para agradar a Dios. No es para eso, no es para aquí llenarnos de personas. Por eso sabemos que nunca vamos a ser populares. Pero no importa, ustedes están en el camino derecho. Quédense aquí y aprendan más. Y como dijo mi hermano, lo más probable es que el próximo programa, o tal vez el subsiguiente, va a continuar hablando del tema del relativismo, porque quedamos con ganas, porque fue poco, porque el tiempo se hizo nada. Y a propósito del tiempo, ya tengo que apurar la despedida porque nos estamos pasando de lo normal. Así que pedimos al Señor que los bendiga, que bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares, que ustedes recuerden que pueden compartir estos programas para que ustedes también sean bendición para otras personas. Y bueno, pedimos al Señor que nos bendiga a nosotros también para poder continuar, porque los días no están fáciles, queridos hermanos. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.